Olvídalo, tenemos el video de la inmortalidad del cangrejo, gente. Tenemos un video de la inmortalidad del cangrejo que dice: María Corina traicionó a Venezuela. Oposición convertida en secta. La inmortalidad del cangrejo. Oposición convertida en secta. Ok, vamos a ver. Cuando yo vi cómo en la semana pasada María Corina Machado le dio su apoyo a Rodrigo Cabezas, un chavista originario que formó parte del círculo de Hugo Chávez, y sus seguidores no solo no la cuestionaron, sino que la defendieron como si fuera una diosa, algo me quedó muy claro: este movimiento no es político, es un club de fanáticos que adora a su líder. Estamos hablando de un personaje que fue ministro chavista, un defensor del socialismo del siglo XXI, y aún así los maricorinos no pestañearon. ¿Cómo es posible que una supuesta líder opositora respalde a alguien con ese historial y sus fieles no digan ni pío? Esto no es resistencia. Es una secta. Y sí. Sí, bro. Bienvenido a la dictadura socialista. Es veneración No existe la resistencia. ciega a un ídolo que no se puede cuestionar. Y eso es exactamente lo que María Corina representa. Recuerda que México aún tiene una cultura de venta de niñas esposas, por lo que la edad de embarazo joven en México es muy sas. Claro. Llevo ya tiempo En Cuba pasa algo similar. No es tan raro verlo en Cuba. diciéndolo. Lo que pasa es que no pasa tanto en La Habana, pasa en las zonas más de campo. María Corina es una falsa opositora. Sin ir muy lejos, en la última década su discurso ha dado un giro radical, pasando de posturas basadas en la realidad a una retórica de vender humo. Aquellos que estén planteando ir a un proceso electoral con el régimen en el poder son parte de la estrategia de la operación Y después fue. y del propósito de esta tiranía, que es mantener a Venezuela de rodillas y ocupada, porque hoy Venezuela es un estado fallido y es un país ocupado. 5 años, vengo de 5 años del futuro, reina. Lo sigue siendo. Y así no puede haber elección ¿Qué tal, Lobito Dich? alguna. Ahora se está vendiendo como la gran luchadora contra el chavismo, la salvadora que nos sacará de la miseria, pero su historial cuenta otra historia. Sus estrategias siempre terminan en fracaso, sus discursos son puro humo y sus acciones, lejos de debilitar al régimen, parecen diseñadas para mantenerlo a flote. Es inconsistente, cambia de discurso según sople el viento y sus resultados son un cero a la izquierda. La gran libertadora, no mi gente, es una actriz que juega a ser oposición mientras el país se hunde. El chavismo no solo tiene el control del gobierno, también maneja una oposición domesticada para mantener la ilusión de que vivimos en una Hay democracia. gente que tienen todas las pruebas de haber ganado las elecciones en Venezuela. Están en Estados Unidos y nada. No tira un tiro al aire, no hacen nada. María Corina, con su discurso de libertad y su imagen Es una payasada lo que hicieron esta gente. de mártir perseguida, encaja como anillo al dedo en este juego macabro. ¿Por qué? Porque sus acciones nunca han logrado un cambio real. Desde que entró en la política ha sido una figura que grita fuerte, que llena titulares, pero sus resultados son nulos. Divide la oposición con su intransigencia, enfrentando unos con otros, y legitima el proceso fraudulento al participar en elecciones que todos sabemos que están amañadas. Esto no es lucha, es complicidad con el sistema que dice combatir. Además, María Corina no es ningún outsider, es decir, María Corina tiene una larga carrera política, proviene de una familia con amplias conexiones en la izquierda y también ha tenido vínculos con el socialismo internacional. Su ONG, Súmate, se Aunque eso sea. izquierda y también ha tenido vínculos con el socialismo Este no es el logo del PSOE. ¿Qué logo es este? internacional. No, el logo del PSOE era una mano de una rosa, pero no recuerdo cómo era. Tengo que admitir, lo vendieron muy bien. Todo hasta inicios de año, en su supuesto rapto y liberación. Yo hubo un tiempo en que les creí, pero ahora mismo aquí ni agua, ¿no? Su ONG, Súmate, se presentó como una defensora de la transparencia electoral, pero en la práctica sirvió para validar elecciones manipuladas del referéndum revocatorio del 2004, que le dio oxígeno al chavismo en un momento clave. Y no olvidemos su vínculo con Cibenza, una empresa controlada por su familia que ha sabido navegar las aguas turbias del sistema económico controlado por el régimen. Una líder del pueblo, por favor, es una pieza del establecimiento que se disfraza. Pero la verdad, no ir a las elecciones no es una buena estrategia que digamos, pero bueno, la verdad es que tampoco es que sea fácil. Es que legitimas, si tú vas a las elecciones es porque tú estás comunicándolo al mundo. El mensaje de ellos es que le estarías comunicando al mundo que son legítimas las elecciones en Venezuela. ¿Entiendes? Si tú participas de eso, es como decirle, oye, tú confías en este proceso electoral, ¿entiendes? O ese es el discurso o el argumento que le puedes dar a la izquierda internacional. Cosa que todo el mundo sabe que es mentira, pero bueno. Yo en su día dije, no, van a participar porque parece que hay unas esperanzas de ganar porque se van a observar internacionalmente estas elecciones. Pero sí, se observaron, Maduro hizo lo que le dio la gana y nadie de la comunidad internacional hizo nada.
Nadie, bro. Raza de rebelde para engañar a los ingenuos. Por supuesto, si les dices todo esto a los maricorinos, prepárate porque van a ir a por ti. Te atacan como si fueras un chavista, un traidor. Yo creo que hubiera sido diferente si Donald Trump hubiera estado en el poder en vez de Biden durante las elecciones de Venezuela, bro. Un vendido. Son pura emoción, incapaces de tolerar la verdad. Y lo peor es que ellos mismos lo admiten, sin darse cuenta que no tienen ni valores. Su movimiento no es político, es un club de fans que idolatran a su líder. Los fanáticos no debaten, no cuestionan, no piensan. Si criticas a su líder, eres el enemigo y punto. Esta ceguera es peligrosa, porque un movimiento que no permite la duda no es libre, es más bien como una secta, y como toda secta se necesita un dogma para mantener a los fieles en línea, para que sigan aplaudiendo sin importar lo absurdo de las decisiones de su diosa. Ese dogma es el supuesto ideario del movimiento, basado en 3 pilares que son un chiste: apoyar las elecciones del 28 de julio del 2024. Lo que debe hacer es participar en las elecciones, obviamente habrá fraude, llamar a las CAE. Lo que me hizo dudar de ella es por qué no arma al pueblo teniendo Estados Unidos dispuesto a entregar armas. Ese es el problema, ese es el principal problema. Llamar a las CAE, lastimosamente habrá muertos, sí, pero esto sería una buena forma de que María Corina o el mundo solicitaran una intervención militar. Las elecciones no serían el fin, sino el medio para la intervención, pero ellos son traidores. Sí, ese es el lío, que lo podían haber utilizado como excusa para luego provocar una intervención humanitaria. Con el fin de, hemos demostrado que esto es una dictadura, por favor, alguien que internacionalmente nos ayude. Después de todo, tú tienes en Estados Unidos al presidente legítimo de Venezuela. Les valió opinión y no hicieron nada. Respaldar a María Corina como líder y reconocer a Edmundo González como presidente. Primero, ¿qué clase de movimiento político basa su existencia en unas elecciones organizadas por una tiranía? Desde el 2004, el chavismo ha manipulado cada proceso electoral de forma descarada. Participar en esas elecciones no es luchar, es legitimar la farsa del régimen, dándoles una máscara de democracia mientras Maduro se caga de la risa. Segundo, apoyar a María Corina como líder. Un movimiento político se construye sobre principios, no sobre una persona. La libertad, la justicia, el respeto a la propiedad, esos serían unos principios, por ejemplo. Pero el movimiento de María Corina no habla de eso. Su única consigna es venerar a su líder sin importar si sus decisiones son coherentes o no. Esto no es política, es idolatría. Los cultos que idolatran a su líder siempre terminan en desastre porque los humanos son seres falibles y María Corina también lo es. Tercero, reconocer a Edmundo González como presidente. Este es el colmo del absurdo. Edmundo González, un diplomático desconocido hasta hace poco, fue elegido como candidato de la oposición por decisión de María Corina y su círculo cerrado. ¿Quién es Edmundo? Un viejito sin carisma que casi no puede... Pero tengo entendido que esto fue porque a ella le prohibieron participar. O sea, a ella le prohibieron participar de las elecciones y era o Edmundo o nadie, ¿entiendes? O sea, porque incluso habían traído otra persona, esa otra persona también la rechazaron. Entonces aquí esto lo voy a coger con pinzas. Esto aquí... ni puta idea, bro. Puede ni caminar y sin peso para enfrentar al chavismo. Su candidatura huele más a una jugada para mantener la ilusión de competencia electoral mientras el régimen se asegura de quedarse en el poder. Apoyar a Edmundo no es un principio, es seguirle el juego a una posición controlada que no tiene ninguna intención de desafiar al chavismo. Fue porque a ella le prohibieron participar. Él era un títere, sí, él era un títere al final. O sea, lo sabe Cristo, lo sabe el pueblo. De una forma genuina. Un movimiento político verdadero se basa en valores universales, no en líderes mesiánicos ni en elecciones amañadas. Pero no, tienen que vender el petróleo venezolano y el uranio a Estados Unidos. Nosotros pedimos la intervención y ustedes obtienen los derechos sobre esos recursos, como lo que Trump quería con Ucrania. Es que, sí, es que seguirse tirando para las calles es lo mismo que en Cuba. Seguirse tirando para las calles no tiene ningún sentido. No vas a tumbar una dictadura armada con un pueblo desarmado. Eso no va a pasar. ¿Sí? O sea, eso es imposible. Las revoluciones que se han hecho con sangre se han hecho con armas también. Cuba no tiene armas. O sea, el pueblo no tiene armas. Venezuela tampoco. No hay manera de hacer eso. Movimiento. La única forma es una intervención extranjera. De María Corina parece basarse solo en eso. Sus 3 pilares no son valores, son instrucciones para mantener a los seguidores en una burbuja de obediencia ciega, mientras el chavismo sigue en Miraflores saqueando el país y riéndose de nuestra miseria. Pero te aseguro que si le digo todo esto a un maricorino, él me va a decir que nada de esto es verdad y que María Corina sí tiene no sé por qué la idolatran, realmente. Valores y que es una liberal. Pero bueno, yo no sé tú, pero si te vas a su programa de gobierno, te das cuenta de que su liberalismo es puro cuento. Este documento que sus seguidores ni siquiera se han leído está lleno de contradicciones que muestran que María Corina no es la defensora del libre mercado que dice ser. Es más bien un programa que vuela más de lo mismo, o sea, control estatal disfrazado de buenas intenciones. La única diferencia es que esta vez es menos chavista. Por ejemplo, en su programa dice que su objetivo es lograr una inversión en infraestructura y servicios públicos por el doble del promedio de inversión pública en América Latina.
En serio, ¿no le basta con el narcoestado gigante, corrupto e ineficiente que ya tenemos? En lugar de reducir el gasto público, de liberar el sector privado para que impulse la economía, ella quiere seguir por la misma línea socialista, pero con ella al mando, diciendo cómo se gasta el dinero del Estado. Quieren cambiar el color de la cadena, básicamente. Pero bueno. Y según ella, será el doble del... Hasta ahora yo pensaba que ella abogaba por el libre mercado y la reducción del Estado, ¿sabes? Va a hacer lo contrario de lo que está haciendo Venezuela. Pero parece que no. Promedio de la inversión pública en la... Venezolanos liberales son todos socialistas, desde los chavistas hasta la oposición. Bueno. Latinoamérica. Eso es uno de los miedos que yo tengo. El día que se libere Cuba y sean diferentes partidos políticos y se cree una democracia, ¿qué tantos cubanos votarán al liberalismo o a la libertad económica? El cubano no está adaptado a vivir en libertad. El cubano no sabe a qué votar. El cubano nunca ha votado, cabrón. Yo saliendo de Cuba no sabía ni a qué votar, ¿entiendes? De bola. Esto no es liberal, es socialismo con otro maquillaje. Y la cosa no para ahí. En su programa la idolatran porque ella está aprovechando que la desesperación de Venezuela en este momento estamos tan vulnerables que puede venir cualquier loco a decir que es Jesucristo y le creemos. Y bueno. También dice que el Estado intervendrá cuando el sector privado no pueda prestar un servicio. ¿Cuándo en la historia ha hecho el Estado algo mejor que el sector privado? Nadie lo sabe, pero María Corina sí, porque según ella será el Estado quien decida cuándo meter la mano. Esto no es defender la libertad, es defender un Estado interventor que se cree omnipotente. Su programa no es de libertad, es de control, con ella en el centro manejando los hilos. Y vuelvo y lo repito, si le enseñas esto a un fanático de María Corina, se arrecha, se ofende y te insulta. ¿Por qué? Porque han basado su identidad en una líder y no en ideas. Son fieles de una secta que se sienten amenazados por cualquier crítica que desafíe su dogma. No pueden siquiera manejar la verdad porque su mundo gira alrededor de María Corina. Cuestionarla es como cuestionar su propia existencia. Como ya te dije antes, parece un club... Otro chavismo. No existe derecho en Venezuela desde el 58 que se prohibió la derecha por miedo a otro dictador como Marcos Pérez Jiménez, que básicamente hizo todo lo dadista, pero solo hacía socialistas. Lo que hizo molestar a todos, hizo lo que tenía que hacer, pero a la fuerza. De fans que convierten a sus seguidores en zombies agresivos incapaces de pensar por sí mismos, listos para aplaudir cualquier disparate que salga de la boca de su líder. Lo peor de todo es que esta ceguera ha creado un terreno fértil para oportunistas que se aprovechan de los maricorinos. Se ha creado toda una industria para vender humo y estafar a la gente, como lo hacen Norbe y Marín o los de la Guarimba Digital. Estos tipos no son luchadores, son vendedores de humo que viven de likes, de donaciones y del sufrimiento de los venezolanos. Se la pasan publicando videos vendiendo humo, pero no cuestionan a María Corina ni sus estrategias fallidas. Esto lo hace mucho también la oposición de Cuba aquí en Estados Unidos. Vienen aquí y crean contenido, y yo entiendo la idea de informar y tal, pero muchas veces te venden mucho humo. Toda la semana escucho un cubano diciendo, no, ahora sí se cae el régimen, bro. Eso es tan ridículo. Son mercenarios digitales que se lucran con el dolor de un país, mientras el chavismo se mantiene en el poder. Y eso no es todo. Estos vendehumos, y me refiero específicamente a los argentinos de la Guarimba Digital, han llegado a tal extremo de acusar a sus detractores de ser parte del Tren de Aragua Digital. En serio, el Tren de Aragua es una organización terrorista, una mafia que ha sembrado el miedo en varios países, y estos carajos tienen el descaro de usar ese término para difamar a venezolanos que simplemente no están de acuerdo con María Corina. Eso es una acusación gravísima y completamente falsa, que demuestra que no les interesa la verdad, solo generar controversia para ganar clics, atención y por supuesto plata. No estoy diciendo que no hagan contenido sobre Venezuela por ser argentinos, eso está bien, la solidaridad internacional es válida, pero lo que no está bien es innecesaria con la dictadura. Que anden lanzando acusaciones tan serias contra venezolanos que piensan diferente. Ustedes que ni saben lo que es un jalabola no deberían estar haciendo esas acusaciones, porque eso es exactamente lo que ustedes son, unos jalabolas que se aprovechan de la tragedia venezolana sin entender un carajo del contexto cultural o histórico de nuestro país. En Chile pasa algo parecido. La gente jura que los partidos que estatalizaron parte de los fondos de pensión son de derecha, y eso que Chile es anticomunista. Imagina los demás países. Es obvio que a estos influencers no les interesa Venezuela. Hacen esto por los likes, por las donaciones y por el negocio que han montado alrededor del culto de María Corina. Y mientras ellos se llenan los bolsillos, los venezolanos seguimos atrapados en la misma miseria, con un régimen que se ríe y una oposición que no representa ninguna amenaza real. Estos influencers son parte del problema y no de la solución. No tienen derecho a difamar a nadie ni mucho menos acusar a venezolanos de ser criminales solo por no comulgar con su secta. Su ignorancia y su codicia son una bofetada de los que de verdad sufren en este país. Los venezolanos merecemos una oposición que no se base en líderes mesiánicos ni influencers oportunistas, sino en ideas claras, principios sólidos y una estrategia real para sacar al chavismo del poder.
Pero mientras sigamos venerando a figuras como María Corina, el régimen seguirá riéndose de nuestra cara. La verdadera lucha no está en tragar humo o en los 3 pilares absurdos del culto maricorino. Está en estudiar, en pensar por nosotros mismos, en construir un movimiento basado en valores, no en ídolos. Si no lo hacemos, entonces vamos a seguir jodidos y esta farsa será nuestra realidad por un largo tiempo. El movimiento de Y muy indefinido. Bueno, la amenaza real no duraría ni 3 minutos en Caracas. María Corina Machado no es la salvación de Venezuela, sino una trampa que perpetúa el control del chavismo. Su apoyo a un chavista como Rodrigo Cabezas, su historial de estrategias fallidas, su programa de gobierno que promete más Estado en lugar de libertad y su club de fanáticos demuestran que no es una opositora genuina, sino una pieza más en el tablero de una dictadura que necesita Sí, es un paripeto esto aquí. una oposición domesticada para sobrevivir. Los maricorinos, atrapados en una secta que idolatra a su líder, han renunciado a pensar por sí mismos, mientras los influencers se lucran con su desesperación. Este circo de falsos héroes y elecciones amañadas no nos llevará a la libertad, solo alarga nuestra agonía. La verdadera lucha empieza cuando te das cuenta de esto. Debemos rechazar los ídolos, las promesas vacías y el humo digital, y construir un movimiento basado en valores reales, la libertad, la justicia, la propiedad privada, y desmantelar el socialismo de una vez por todas, porque si no lo hacemos vamos a seguir siendo esclavos de esta pesadilla chavista. La convocatoria a elecciones presidenciales que ha hecho Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente cubana. No son elecciones, es un narcofraude. Y la respuesta es una sola, y es no. No. Aquellos sectores de la oposición ¿El Cangrejo sigue viviendo en Venezuela? Creo que no. Juraría que no. Bueno, espero que no. que han decidido participar o que están tentados a ello, no pueden ser parte, cómplices de un proceso que lo que busca es legitimar este régimen no solo 6 años más, sino indefinidamente. Aquellos venezolanos que queremos votar, que queremos elecciones, debemos entender que esto no son elecciones. En Venezuela hay un narcoestado y esto es un narcofraude. Sí, reina. Dímelo cuando hagas algo al respecto. Pero bueno, tampoco es tan fácil para una dictadura, ¿no? Es complicado, pero bueno.